Tenías que saberlo, episodio número 6. Hola, ¿cómo estás? Me alegra darte la bienvenida a Tenías que saberlo, el podcast en el que intentamos dar respuestas honestas a preguntas incómodas sobre la fe, Dios y la vida. Aquí hablamos de lo humano y lo divino. No se trata de meros rituales, sino de espiritualidad, una necesidad básica del ser humano, de la que no podemos escapar, aunque muchas veces fingimos hacerlo. Con el inicio musical de mis amigos del grupo Yasai te cuento que este es el episodio número 6 del lunes 7 de junio del 2021, donde voy a darle respuesta a la profunda pregunta de un niño de 11 años. Pero antes de hacerlo, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para enterarte cuando subamos un nuevo episodio. Y también puedes escribir a teniasquesaberlo.podcast@gmail.com si quieres entrar en contacto con nosotros, tienes alguna pregunta que quieres que hagamos respuestas aquí en el podcast o cualquier otra cosa similar al contenido que estamos tratando en este lugar. Vamos de inmediato con el tema entonces. Ese niño de 11 años es mi hijo, que cuando tenía esa edad estuvo haciendo una pregunta que parece sencilla, simple, lógica. De hecho, es lógica. Y él me dijo así: papá, ¿por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar y todo lo que eso significaría, igual los hizo? ¿Te has hecho una pregunta similar? ¿Por qué Dios creó al ser humano si sabía que el ser humano pecaría y después tendríamos que vivir en este mundo de sufrimiento a consecuencia de esa desobediencia? Total, Dios lo sabe todo, ¿no? Después de todo, él es omnisciente, por lo tanto, Él sabía lo que iba a pasar, ¿por qué lo hizo? Así que bueno, me pareció una pregunta súper sincera y en ese mismo momento nos sentamos a conversar con él al respecto. Y me alegró que él se haga preguntas, porque en mi casa no están prohibidas las preguntas. Todo debe ser preguntado, y lo único que yo he conseguido, como se los he dicho un montón de veces aquí, a lo largo de hacer ese viaje de preguntas, es fortalecer la fe, tratando de encontrar respuestas, y uno sabe también que hay respuestas que a lo mejor no están. Respecto a este caso en particular, hay por lo menos 3 razones que podría esgrimir para explicar por qué Dios nos hizo así, o por qué Dios nos hizo a pesar de todo. Lo primero es que Dios quería hacer al ser humano feliz. ¿Ok? Dios quería un mundo, y eso lo vemos en el registro bíblico, cómo fue ese mundo que Dios creó. Dios, antes de crear al ser humano, creó todas las condiciones para que el ser humano pudiese vivir. Creó los alimentos necesarios, creó el entorno, el ambiente, oxígeno, todas las cosas. Creó criaturas, además, con las que pudiese convivir en paz y armonía. Ese mundo que Dios estaba diseñado era para que el ser humano fuera feliz. El tema es que ya lo conversamos en algún capítulo anterior, donde tocamos algún tema no similar, pero donde también se pasaba a llevar un poco esta arista, es que sin libertad no hay felicidad. Si yo te dijera que puedes ir a vivir a un país donde todo es perfecto, donde no hay delincuencia, un país donde nadie se enferma, un país donde las personas tienen el trabajo, los ingresos asegurados, incluso no necesitan trabajar mayormente y sus recursos están cubiertos, etc. Imagínate ese país ideal. Y luego te dijera: todo eso es para ti, pero no puedes ser libre. Es decir, no puedes elegir. Debes hacer exactamente lo que yo te diga, y ni siquiera tienes la capacidad de elección. ¿Ok? No vas a poder elegir. Es decir, yo te puedo dar reglas, que eso sería una cosa, pero tú estás obligado, ¿no es cierto?, a cumplir cada una de esas reglas, pero no solamente eso. Estás obligado. Es decir, no puedes elegir. Eres un autómata, eres un robot que no elige. Entonces, ¿serías feliz así? Seguramente que no. Si el gobierno te diera un montón de cosas de las que todos a veces reclamamos en nuestros países, y resulta que después te dijera: pero voy a cortar tu libertad, es decir, tú no vas a poder elegir nada, no vas a poder decidir incluso irte de este país si lo quieres así, entonces seguramente ninguno de nosotros estaría dispuesto, o la mayoría de nosotros no estaría dispuesto a sacrificar. Entonces, lo primero es que teníamos que ser libres, es decir, Dios no nos podía hacer sin la posibilidad de escoger lo que, rechazar en el fondo lo que Él nos daba. Así que sin libertad, sin libre albedrío, no hay felicidad. Si no, seríamos meros robots que no tienen sentimientos ni emociones, incapaces de expresar la felicidad, y que están programados para hacer lo que sus creadores los llevan a hacer, ¿no? Eso es lo primero. Así que Dios nos hizo libres, y por eso hay una razón ahí muy clara de por qué Dios avanzó en ese plan a pesar de eso. Es decir, no se lo podía cuestionar, no podía decir: bueno, los voy a hacer, pero no los voy a hacer libres para que no me desobedezcan.
no hubiésemos sido felices si no hubiésemos podido ser, si hubiéramos tenido que ser autómatas o robots, ¿no es cierto?, programados para hacer una cosa. Una segunda razón, y esto es una pregunta que te quiero hacer a ti. En esa libertad, tomando en cuenta esta razón número 1, en ese libre albedrío, hay personas que van a poder elegir para el bien y personas que van a poder elegir para el mal. Es decir, hay personas que van a decidir seguir el plan, hay personas que van a decidir respetar las reglas, hay personas que van a decidir aceptar las condiciones que Dios ofrece para poder, ¿no es cierto?, estar en ese mundo perfecto y no romper esa armonía, y hay quienes no. Hay quienes van a estar de acuerdo con lo que Él haga y hay quienes no, porque somos libres, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es esta. Si en ese mundo perfecto que Dios tenía diseñado iba a haber personas que desobedeciesen, iban a ser personas que obedecieran, me refiero no tanto a una obediencia perfecta, porque lo hemos hablado aquí, sino que me refiero a personas que estuviesen dispuestas a aceptar, por ejemplo, el sacrificio de Jesús, y pagando esa multa, ¿no es cierto?, por nuestra desobediencia, y de estar poniéndose del lado de Dios, y otros no, es decir, quienes no quieren vivir en un mundo donde Dios establece ciertas pautas, sino que quieren vivir a su forma. ¿Debería Dios privar, sería justo que Dios hubiese privado de la eternidad a todos aquellos que sí iban a elegir vivir con Él por el hecho de que había personas que no iban a elegir vivir con Él? No sé si me entiendes. Habemos dos personas en un mundo, en un planeta, y yo no quiero vivir en ese lugar perfecto y la otra persona sí quiere vivir en ese lugar perfecto. Entonces, porque yo, mirando hacia el futuro, iba a ser alguien que fuera a rechazar ese regalo que Dios me daba, ¿era justo que dejaran a la otra persona también sin eso? Claramente no. Entonces, desde el punto del sentido común, el hecho de que Dios supiese que Adán y Eva iban a desobedecer, aunque Él ya tenía un plan y lo hemos conversado y de ahí lo vamos a profundizar, el hecho de que Él supiese que Adán y Eva iban a pecar no le iba a impedir hacer al mundo, porque iban a haber personas y seres humanos que iban a obedecer. De hecho, Adán y Eva se arrepintieron y volvieron a Dios. Por lo tanto, no es que ellos se iban a perder para siempre, no es que se iba a producir una separación eterna y iban a tener que sufrir para siempre y ese iba a ser su fin. No, porque Dios tenía un plan diseñado para esto. Y esa es la tercera razón que yo te quiero dar. Es cierto que nosotros vivimos en un mundo de sufrimiento temporal, pero a pesar de que Dios sabía lo que íbamos a hacer como seres humanos, decidió avanzar en nuestra creación, respetando nuestro libre albedrío, con todas estas condiciones que ya te mencioné, y pagar el precio de nuestra desobediencia. Mira lo que te estoy diciendo. Esto equivale a que si yo fuese a tener un hijo y supiera, por ejemplo, que mi hijo va a ser muy malo, va a ser una persona que va a matar a mucha gente, que le va a traer mucho sufrimiento al mundo y que él va a cargar sufrimiento sobre sí mismo, ¿ok? Y yo decidiese no tenerlo, o decidiera tenerlo, pero por cada uno de los crímenes que él pagó, yo fuera puesto ante la justicia, yo fuera llevado a la cárcel, yo fuera llevado a la pena de muerte. Básicamente es eso lo que Dios hizo. Es decir, ahora la pregunta cambia. ¿Por qué Dios nos hizo si sabía que íbamos a pecar y estuvo dispuesto a pagar el precio? Porque una cosa es que Dios hubiese sido un ser... porque cuando se plantea esta pregunta, no desde el punto de vista de mi hijo, porque él la planteaba de una perspectiva lógica, pero desde el punto de vista muchas veces del incrédulo, del que no cree, o del que quiere, o del que cuestiona simplemente como un ataque, dice así como, bueno, ¿cómo Dios va a ser bueno si hace esto? Es un poco el fondo de la pregunta desde algunas visiones específicas. Entonces, la pregunta no es esa. Es decir, al contrario, ¿cómo Dios pudo habernos hecho? A pesar de que sabía que íbamos a hacer, bueno, Él estuvo dispuesto a pagar ese precio. Es decir, estuvo dispuesto a darnos libertad y que si nosotros fracasábamos en ese viaje, que lo íbamos a hacer, Él iba a pagar el precio con su sangre, para que nosotros pudiésemos vivir para siempre, cuando este mundo termine, con nuestro libre albedrío intacto. Entonces, la próxima vez que queramos preguntarnos esto, creo que nos daremos cuenta de que Dios hizo un acto de amor magnífico. ¿Ok? No simplemente fue un ser que creó y se fue, sino que Él se quedó a pesar de. Entonces, ¿por qué Dios hizo al ser humano a pesar de que sabía que iba a morir? Bueno, porque quería darle salvación con su libre albedrío intacto. Entonces, Dios estuvo dispuesto a hacer las cosas bien, a pesar de esta pausa de 6.000 años que hemos vivido de muerte y sufrimiento, pagando el precio para que tú y yo podamos vivir en ese mundo, diseñado originalmente, restaurado, donde justamente esa experiencia que estamos pasando evite que volvamos a repetir la historia. Puedes ver que desde un principio Dios te hizo con un plan y un objetivo para tu vida, que Dios desea lo mejor para ti y que las consecuencias de nuestra desobediencia como seres humanos nos han llevado a vivir en un mundo infeliz que no tiene nada que ver con el que salió de la mano de Dios. Pero hay buenas noticias.
Dios pagó el precio para que podamos vivir nuevamente en ese lugar, y Él muy pronto pondrá las cosas en su lugar y podremos estar en ese mundo perfecto, con nuestro libre albedrío intacto y listos para disfrutar de la eternidad junto a Él. ¿Qué vas a hacer tú con esta información que te acabo de dar? Por mi parte, tenías que saberlo. Hasta el próximo episodio.